La sabana africana es una tierra de una belleza impresionante, pero bajo las praderas doradas se esconde un mundo de batallas incesantes y supervivencia primaria. Aquí, los elefantes, las jirafas y los hipopótamos reinan supremos como los titanes de la naturaleza, sin librarse de la lucha primaria. Mientras el sol cae sin piedad, en una nube de polvo, dos elefantes machos cargan, sus colmillos se entrelazan en un choque ensordecedor que resuena en las llanuras. Cerca de allí, las gigantescas jirafas se involucran en su propia batalla feroz, sus largos cuellos se agitan como carneros en un dramático duelo de cuellos. Pero las batallas más impactantes estallan en los ríos, donde los hipopótamos aparentemente dóciles se convierten en gigantes territoriales cuando se sienten amenazados, sus mandíbulas capaces de aplastar huesos en un instante. La batalla por la supervivencia en la sabana es implacable, donde la sangre y el polvo se mezclan, solo para encontrar la meseta más alta para sobrevivir. Esta es la feroz danza de la naturaleza, donde cada salto y cada patada decide entre la vida y la muerte. Bienvenidos a Sabana Africana, el viaje de supervivencia de los grandes herbívoros, documental sobre animales salvajes. El viaje de supervivencia de los grandes herbívoros, donde la vida y la muerte se mezclan en una sinfonía mágica de la naturaleza. Las sabanas africanas, en particular el Serengeti, se encuentran principalmente en el norte de Tanzania y en partes del sur de Kenia. Con una extensión increíble de 31.000 kilómetros cuadrados, el paisaje es vasto y dinámico. Este ecosistema, una mezcla de praderas abiertas, bosques dispersos y bosques ribereños, es uno de los entornos más complejos e interconectados de la Tierra. Es el hogar de más de 70 especies de mamíferos, incluidos antílopes, elefantes, jirafas y 300 especies de aves. Como se destaca con frecuencia en un documental sobre animales salvajes, es el centro de la gran migración. Con más de 1,5 millones de ñus, cientos de miles de cebras y gacelas de Thompson que se desplazan anualmente en busca de agua y hierba fresca. Las precipitaciones promedian entre 76 y 100 centímetros por año, sobre todo entre noviembre y mayo, lo que mantiene una vegetación exuberante vital para los herbívoros y carnívoros que dependen de ella. A pesar de su resiliencia, el ecosistema enfrenta amenazas del cambio climático y la actividad humana, lo que requiere esfuerzos de conservación globales. La sabana no solo es un símbolo de la vida salvaje africana, sino también un patrimonio natural mundial que atrae a millones de turistas y científicos que estudian la ecología y la vida salvaje.
La sabana africana no solo es el hogar de herbívoros gigantes, sino también de extraordinarias historias de supervivencia. Aquí encontrará especies como el elefante africano, que puede pesar hasta 6.100 kilos y medir más de 5,5 metros de altura, y manadas de búfalos que se cuentan por miles. Pero el tamaño impresionante no es todo. También poseen estrategias de supervivencia sorprendentemente inteligentes que se muestran vívidamente en cualquier documental sobre animales salvajes. Donde el intrincado equilibrio entre la vida y la supervivencia se desarrolla con un detalle cautivador. No solo son símbolos de inteligencia y fuerza, sino que también son un testimonio de su asombrosa adaptación a entornos hostiles. Los elefantes modernos se separaron de sus antepasados comunes hace aproximadamente 1 millón de años, desarrollando características únicas para adaptarse al ambiente seco de la sabana. Una de las características más reconocibles del elefante africano son sus enormes orejas, con forma de mapa de África. Estas orejas no solo juegan un papel importante en la regulación de la temperatura corporal, sino que también son un poderoso medio de comunicación. Incluso pueden convertirse en un arma temible cuando es necesario. No solo posee orejas gigantes, la trompa del elefante también es una obra maestra de la naturaleza. Con una estructura compleja que contiene más de 40.000 músculos, es a la vez fuerte y delicada, y desempeña un papel esencial en la supervivencia de los elefantes. La trompa del elefante puede levantar objetos que pesan hasta 340 kilos, pero también es lo suficientemente sensible como para recoger pequeñas hojas del suelo. Esta no es solo una herramienta para ayudar a comer, sino también un medio para que los elefantes se comuniquen y expresen emociones. Los colmillos de los elefantes no son solo un símbolo de fuerza, sino también una herramienta versátil en el desafiante entorno de la sabana. Con una longitud de hasta 3 metros y un peso de más de 45 kilos, los colmillos de los elefantes les ayudan a cavar en busca de agua, superar obstáculos y proteger a toda la manada de los enemigos. A pesar de su enorme tamaño, los elefantes africanos tienen un andar sorprendentemente ligero gracias al grueso acolchado que tienen bajo sus patas. No solo son arquitectos del medio ambiente, sino también sembradores, ya que ayudan a dispersar las semillas en su estiércol. Esta actividad contribuye a mantener el equilibrio ecológico y la diversidad. Los elefantes africanos no solo son maestros de la supervivencia, sino también arquitectos de los ecosistemas de la naturaleza, que transforman ecosistemas enteros con cada acción. Cuando las fuentes de agua desaparecen bajo el abrasador sol de la estación seca, los elefantes confían en su fuerza e inteligencia para descubrir reservas ocultas. Utilizando sus formidables colmillos y sus ágiles trompas, cavan profundamente en la tierra, creando pozos vitales en el suelo árido.
Este proceso no solo calma la sed de los elefantes, sino que también aporta grandes beneficios a todo el ecosistema circundante. Tan pronto como descubren un pozo de agua, otras especies acuden rápidamente a él. Manadas de cebras y ñus se precipitan hacia él, bebiendo rápidamente el preciado agua. Aves como cigüeñas y garzas también se reúnen en la orilla del agua, buscando comida de las pequeñas criaturas que se agitan. Incluso depredadores como leones y leopardos aparecen a veces cerca, esperando pacientemente a que sus presas estén desprevenidas. Este pozo de agua es un salvavidas durante la estación seca y se convierte en un centro de conexión donde los animales se reúnen, interactúan y mantienen los ciclos ecológicos. Los elefantes, con su fuerza e ingenio, no solo se salvaron sino que crearon un escenario vívido para la vida salvaje de la sabana. Con un cerebro que pesa hasta 5 kilos, los elefantes africanos tienen una memoria extraordinaria. Pueden recordar la ubicación exacta de fuentes de agua incluso si no las han visitado durante muchos años. Gracias al liderazgo de los elefantes mayores, la manada puede moverse con seguridad por tierras peligrosas. En medio de la árida sabana, un viejo elefante lidera la manada, caminando con confianza, con la memoria y la experiencia forjadas a través de años de supervivencia. La manada, pacientemente unida, avanza a través del duro terreno en busca de agua. Pero la atmósfera cambia rápidamente cuando las silenciosas siluetas de una manada de leones emergen de los arbustos secos. Sus ojos agudos se enfocan de inmediato en los jóvenes elefantes de la manada. La manada, bajo el liderazgo del viejo elefante, cambia inmediatamente de un estado de movimiento a un modo defensivo. Los elefantes adultos se mueven al unísono, formando un círculo protector, con los elefantes jóvenes colocados en el centro como una fortaleza inexpugnable. El viejo elefante se coloca en posición de enfrentar directamente la amenaza, sus enormes orejas aleteando como una bandera de advertencia, su trompa levantada y balanceándose haciendo un ruido poderoso. La manada de elefantes surgió al unísono, no solo para intimidar a los leones sino también para tranquilizar a las crías temblorosas en el medio del círculo. Los otros elefantes adultos, con sus enormes cuerpos, formaban un escudo viviente, listo para usar sus colmillos y fuerza muscular para contraatacar si era necesario. Los cachorros de elefante, aunque pequeños, no entraron en pánico. Se acurrucaron cerca de las grandes piernas de sus madres o abuelas, buscando seguridad y protección. La tranquilidad de la manada, combinada con su capacidad para coordinarse estrechamente, hizo que los leones dudaran. Aunque eran depredadores experimentados, sabían que atacar a una manada de elefantes en un estado tan defensivo sería costoso.
Después de unos minutos de tensión, los leones se rindieron y se retiraron en silencio, desapareciendo entre los arbustos lejanos. Cuando pasó el peligro, la manada abrió gradualmente el círculo y continuó su viaje con solidaridad y una fuerte organización. Este momento, a menudo capturado vívidamente en documentales sobre animales salvajes, no solo es un testimonio de la inteligencia y el liderazgo del viejo elefante, sino que también muestra el fuerte amor maternal y la solidaridad que ayuda a la manada a superar todos los desafíos en el peligroso mundo salvaje. En este vasto y salvaje mundo, el elefante africano domina la tierra como símbolo de una fuerza e inteligencia extraordinarias. Pero cuando miramos hacia el cielo azul sobre las vastas praderas, aparece una imagen completamente diferente. La jirafa, símbolo de gracia y elegancia. Con solo una mirada, su elegante apariencia y sus orgullosos cuellos largos evocan una sensación de suavidad y singularidad. El contraste entre la fuerza del elefante y la dulzura de la jirafa es un testimonio vivo de la creatividad ilimitada de la naturaleza. Perfectamente capturada en cualquier documental sobre animales salvajes, donde estas majestuosas criaturas cuentan la historia del equilibrio y la belleza en la naturaleza. La jirafa, con su orgulloso cuello largo, su suave pelaje con manchas características y su andar apacible, es uno de los paisajes más bellos de la vasta sabana. Con una altura de entre 4,3 y 6,9 metros, es el mamífero más alto del planeta. Su largo y grácil cuello no solo es hermoso, sino que también es una ventaja especial, ya que les ayuda a alcanzar las hojas jóvenes en la parte superior de los árboles, una fuente de nutrición a la que pocas especies pueden acceder. Mientras que las jirafas se centran en el follaje alto, los elefantes africanos prefieren las hierbas y los arbustos más bajos, lo que crea una división natural de las fuentes de alimento y ayuda a las dos especies a coexistir pacíficamente. El largo cuello de la jirafa, que representa el 50% de la longitud de su cuerpo, es una maravilla biológica. Aunque tiene solo 7 vértebras como los humanos, cada una de sus vértebras mide hasta 28 centímetros de largo, lo que le da la fuerza para alcanzar el follaje más alto. Las jirafas no solo usan sus largos cuellos para conseguir comida, sino también para detectar el peligro a distancia. Con grandes ojos a ambos lados de su cabeza, tienen una visión de 360 grados, que combinada con la altura de su cuello, les da la capacidad de detectar depredadores a gran distancia. Además, la lengua de la jirafa es como una obra maestra de la naturaleza, la herramienta perfecta para ayudarlas a sobrevivir en la dura sabana. Con una longitud de hasta 45 centímetros y una estructura fuerte, esta lengua no solo llega lejos para alcanzar las hojas de arriba, sino que también tiene una resistencia increíble. Gracias a su capa gruesa y su color oscuro,
La lengua de la jirafa puede apartar fácilmente las espinas afiladas del árbol de acacia, la principal fuente de alimento, sin lastimarse. Esta adaptación única les ayuda a disfrutar de las deliciosas hojas de forma segura, convirtiendo los desafíos en ventajas de supervivencia excepcionales en el entorno natural. La gracia de la jirafa no reduce su fuerte capacidad de autodefensa. Cuando es necesario, las jirafas pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km/h en distancias cortas para escapar de los enemigos. Cuando se ven acorraladas, utilizan sus poderosas patas traseras de 1,80 metros de largo para lanzar patadas que pueden ser fatales para los depredadores. Con un corazón que pesa hasta 11.900 kilogramos, las jirafas tienen un poderoso sistema circulatorio que bombea sangre a sus cerebros, a pesar de su enorme altura. Cuando bajan la cabeza para beber, las válvulas de sus arterias evitan que la sangre fluya hacia atrás, protegiendo al cerebro de una presión excesiva, un maravilloso ejemplo de adaptación evolutiva. Las jirafas viven en grupos flexibles de entre 3 y 20 individuos. Los grupos de hembras se mantienen juntos para proteger a sus crías de los depredadores, mientras que los machos adultos pueden vivir solos o formar pequeños grupos para competir durante la temporada de reproducción. La coordinación y el afecto entre los individuos de la manada, desde la protección de sus crías hasta la comunicación a través de sonidos y gestos, demuestra que las jirafas no solo son criaturas elegantes, sino también maestras de la solidaridad en la naturaleza. En medio de la tranquila sabana, una manada de jirafas caminaba tranquilamente hacia una frondosa acacia cuando de repente se detuvo. Una de ellas, con sus ojos alerta y su visión superior, divisó las sombras tenues que acechaban entre los arbustos, los leones al acecho. Inmediatamente, las jirafas cambiaron de dirección, caminando más rápido, creando una distancia segura del peligro. Los leones, al darse cuenta de que su presa estaba alerta, se vieron obligados a ajustar su táctica. Silenciosamente se dividieron en varias direcciones, tratando de cerrar el paso a la manada. Sin embargo, la alerta y la amplia visión de las jirafas se convirtieron en una ventaja, ya que les permitieron reconocer cada movimiento desde lejos y continuar guiando a la manada para alejarla del cerco. Esta dramática escena, un sello distintivo de cualquier documental sobre animales salvajes, resalta la tensa confrontación entre depredador y presa, donde la observación aguda y la coordinación rápida se convierten en la clave para ayudar a las jirafas a escapar del peligro. En medio de la majestuosa naturaleza salvaje de la sabana africana, donde cada criatura tiene su propia historia, el hipopótamo africano se destaca como un símbolo de poder oculto.
No es un depredador ni un animal ágil. El hipopótamo hace que todos los enemigos desconfíen gracias a la combinación perfecta de fuerza física y extraordinaria adaptabilidad. Con sus cuerpos robustos y su fuerza superior, los hipopótamos africanos son considerados dueños del agua, dominando los ríos y lagos de la sabana. Mientras que las jirafas caminan con gracia como bailarinas en la tierra, los hipopótamos muestran su poder a través del silencio y el potencial oculto bajo la tranquila superficie del agua. Esta notable dualidad de fuerza y gracia es un tema favorito en cualquier documental de animales salvajes, donde las criaturas más fascinantes de la sabana cobran vida. Detrás de esa apariencia aparentemente apacible se esconde una formidable fuerza de naturaleza salvaje. Cada vez que un hipopótamo se debate en el agua, hace que cualquier enemigo se ponga nervioso. Aunque su apariencia lenta puede engañar a los observadores, bajo el agua se convierten en verdaderos atletas, moviéndose rápidamente gracias a sus poderosos músculos y mandíbulas con una fuerza de mordida de hasta 8.100 psi, suficiente para causar graves heridas al enemigo. Los colmillos de 50 centímetros de largo no solo son armas afiladas, sino también herramientas de defensa efectivas que ayudan a los hipopótamos a proteger su territorio y su manada. Cuando cae la noche, la sabana adquiere un aspecto misterioso y es también entonces cuando los hipopótamos emprenden un viaje en busca de una fuente de vida. Sus lentos pasos parecen hacer eco de un largo canto de fuerza perdurable en la dura naturaleza. Los hipopótamos no comen plantas acuáticas. Salen del agua y recorren kilómetros en busca de hierba. Un hipopótamo adulto consume alrededor de 34 a 40 kilos de hierba al día. Una cantidad pequeña para su tamaño, gracias a su metabolismo lento. Esto les ayuda a sobrevivir a las duras estaciones secas, cuando la comida escasea. Los hipopótamos viven en manadas de 10 a 30 individuos, a veces hasta 200 cuando las condiciones son favorables. Cada manada tiene un macho dominante que se encarga de proteger el territorio y controlar a las hembras y a sus crías. Los machos no dominantes suelen vivir al borde de la manada, esperando la oportunidad de desafiarles por el liderazgo. Las peleas entre machos suelen ser feroces, y solo los más fuertes permanecen en su puesto. En el momento en que nace una cría de hipopótamo, la naturaleza parece detenerse para dar la bienvenida a la nueva vida. Las hembras de hipopótamo están embarazadas durante unos 8 meses y suelen dar a luz en el agua, un lugar seguro y familiar. Desde el nacimiento, las crías deben aprender a nadar para sobrevivir. Son amamantados durante los primeros 18 meses de sus vidas, cuidadosamente protegidos por sus madres de la amenaza de leones o cocodrilos.
Frente al sol abrasador de la sabana africana, los hipopótamos encuentran la paz en el agua fresca. Tranquilos pero calculadores, aprovechan cada elemento del entorno para sustentar la vida. Cada movimiento en el lecho del río es un canto de asombrosa adaptación. Al ser semiacuáticos, pasan la mayor parte del tiempo sumergidos en el agua para mantenerse frescos y evitar el sol. Sus orejas, ojos y fosas nasales están colocados en lo alto de la cabeza, lo que les permite observar y respirar fácilmente sin tener que salir completamente a la superficie. Lo especial de los hipopótamos es que no nadan de manera tradicional, sino que caminan sobre el fondo de los ríos o lagos, utilizando sus poderosas patas para impulsar sus cuerpos hacia adelante. Aunque tienen pocos depredadores naturales, los hipopótamos aún pueden enfrentarse a leones o cocodrilos del nido, especialmente cuando son jóvenes o están heridos. En todo el Serengeti, la supervivencia es una batalla implacable. Los leones lanzan ataques calculados contra enormes manadas de búfalos y sus cacerías son una impresionante exhibición de trabajo en equipo y ferocidad. Los cocodrilos acechan bajo la superficie de los ríos y sus ataques repentinos convierten el cruce de los mismos en un caos mortal. Mientras tanto, los guepardos y las hienas participan en emocionantes persecuciones, compitiendo por una comida ganada con esfuerzo. Pero estos momentos son solo el comienzo. Únase a nosotros mientras Serengeti Salvaje, los depredadores de élite documental sobre animales salvajes, profundiza en las vidas de estos extraordinarios cazadores, revelando las estrategias, los instintos y las feroces rivalidades que definen su existencia en la naturaleza. El Serengeti, situado en el corazón de África, es una tierra tan vasta y salvaje que su nombre deriva del nombre Masai Serit, que significa la llanura interminable. El Serengeti, que abarca más de 30.000 kilómetros cuadrados de praderas de sabana y bosques dispersos en Tanzania, no solo es un refugio para la vida silvestre, sino también una de las 7 maravillas naturales de África. El Serengeti es famoso no solo por su enorme tamaño, sino también por albergar uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Es el hogar de más de 70 especies de grandes mamíferos y alrededor de 500 especies de aves. Esta asombrosa diversidad ha consolidado su lugar como piedra angular del documental sobre animales salvajes, revelando la belleza cruda e indómita de este tesoro africano.
Cada región del Serengeti contribuye a su riqueza ecológica. Desde los exuberantes bosques ribereños y pantanos hasta las extensas llanuras, cada rincón de esta vasta tierra ofrece un hábitat único. Con dos estaciones principales, la estación lluviosa de marzo a mayo y la estación seca de junio a octubre, cada estación teje una nueva historia en la vida de los habitantes de la zona. Las especies que habitan aquí han desarrollado características extraordinarias, diferentes a las de otras partes del mundo, que muestran la belleza y la implacable dureza de la naturaleza. Durante la temporada de lluvias, se extienden praderas verdes y exuberantes y el agua es abundante, creando las condiciones perfectas para el crecimiento y el desarrollo. Los animales que pastan, como los gnus, las gacelas de Thompson y las cebras, se reúnen en grandes manadas para disfrutar de esta abundante temporada. En particular, el gnu, el símbolo de la sabana africana, desempeña un papel clave en el mantenimiento del ecosistema del Serengeti. El gnu es un animal de aspecto poderoso con una longitud corporal de aproximadamente 94,49 pulgadas y una altura de 4 pies 3 pulgadas a 4 pies 11 pulgadas a la cruz. Un adulto puede pesar hasta 551 libras, con un pelaje marrón grisáceo y cuernos curvados distintivos. Se alimentan principalmente de hierba fresca que crece después de la temporada de lluvias, consumiendo entre 13,23 y 17,64 libras de hierba diariamente, aproximadamente el 2,5% de su peso corporal. A pesar de su aspecto voluminoso, los gnus pueden correr a una velocidad increíble, alcanzando hasta 79,99 km por hora cuando son perseguidos. Esto les ayuda a escapar de depredadores como leones, guepardos y hienas. La temporada de lluvias también es la temporada de reproducción máxima para los gnus. Más de 500.000 cachorros de gnus nacen en las primeras semanas de la temporada de lluvias. El cachorro de gnu demuestra una adaptabilidad notable, puede ponerse de pie a los 10 minutos de nacer y, en una hora, es lo suficientemente fuerte como para correr con la manada. Esta reproducción en masa no solo protege a las crías de los depredadores, sino que también acelera la recuperación de las praderas del Serengeti. A medida que la temporada de lluvias termina en mayo, el Serengeti entra en un periodo seco, lo que desafía a sus habitantes a adaptarse a la disminución de los recursos. Los gnus y otras especies migratorias comienzan su gran migración hacia el río Mara en busca de agua y pasto fresco. Esta migración épica es un testimonio de la supervivencia, la resiliencia y el intrincado equilibrio de la naturaleza. Celebrado como uno de los espectáculos más asombrosos de la Tierra, se ha convertido en un elemento básico de los documentales sobre animales salvajes. El Serengeti no es solo un escenario de migraciones épicas, sino también un testigo del delicado equilibrio de la naturaleza. Sirve como un sumidero de carbono vital, un refugio para innumerables especies y una inspiración para los esfuerzos de conservación en todo el mundo. Esta es una historia,
una obra maestra viviente de evolución, supervivencia e interconexión de la vida. Embarquémonos en este viaje y entremos en un mundo donde cada gota de lluvia, cada pisada y la mirada de cada depredador revelan la belleza cruda y la lucha incansable de la vida en la naturaleza. En el calor abrasador de la estación seca en el Serengeti, una figura emerge silenciosamente de la hierba corta y el denso follaje. Un guepardo que se lanza a través de la hierba alta como una flecha viviente es un testimonio de la magia de la naturaleza, a menudo capturado en momentos impresionantes en un documental de animales salvajes. Con una velocidad máxima de hasta 60,25 millas por hora, el guepardo, o Acinonyx jubatus, es el animal terrestre más rápido. Su estructura corporal está perfectamente diseñada para la velocidad. Un cuerpo esbelto, patas largas y poderosas, y una cola larga que actúa como un timón, ayudándolos a mantener el equilibrio al cambiar de dirección durante espectaculares maniobras de caza. En particular, las garras del guepardo no se pueden retraer por completo, lo que proporciona un agarre óptimo en el suelo y lo ayuda a acelerar y mantener su posición durante persecuciones decisivas. El salto de un guepardo puede alcanzar los 22 pies, demostrando la combinación perfecta de potencia, precisión y velocidad, lo que los convierte en los depredadores más sofisticados de las praderas. Sin embargo, a pesar de su velocidad sin igual, los guepardos aún se enfrentan a muchos desafíos en su lucha por la supervivencia. Uno de los momentos más peligrosos es después de cada caza exitosa. Después de atrapar a su presa, los guepardos suelen estar exhaustos y necesitan unos minutos para recuperarse. En ese momento, otros depredadores, como hienas o leones, suelen aparecer para robarles el botín. Desafortunadamente, más del 50% de las cacerías exitosas de los guepardos terminan perdiendo a sus presas a manos de depredadores más fuertes. Las hienas, con sus tácticas de manada, a menudo rodean a los guepardos para tomar el cadáver, obligando a los veloces cazadores a irse indefensos. No solo tienen que enfrentarse a los depredadores, sino que también están bajo la presión de su hábitat cada vez más reducido y de la disminución de las fuentes de alimento. Depredadores que son principalmente activos durante el día, son fácilmente detectados y compiten con otras especies. Las madres guepardos, en particular, se enfrentan a una gran responsabilidad: proteger a sus crías de los depredadores y, al mismo tiempo, enseñarles habilidades de caza para garantizar que puedan sobrevivir de forma independiente cuando crezcan. A pesar de ser un símbolo de velocidad y precisión, los guepardos siempre compiten contra el tiempo, la energía y los duros desafíos de la naturaleza. En la batalla por la supervivencia en el Serengeti, la velocidad no siempre es la única clave para la victoria.
Una realidad que se revela con frecuencia en las cautivadoras narraciones de un documental sobre animales salvajes. Cuando la primera luz del día toca las praderas cubiertas de rocío del Serengeti, un silencio tenso llena el aire. Es el momento en que la naturaleza se prepara lentamente para la lucha de su vida. A la sombra de las hierbas altas y los árboles ralos, los leones, los terrores de la sabana, acechan. Con pasos silenciosos, ojos agudos y movimientos espeluznantes, los leones, o pantera leo, los depredadores máximos de la sabana, se preparan para la caza. Una manada típica consta de entre 10 y 15 miembros, con las hembras liderando la caza y los machos defendiendo su territorio. Con cuerpos musculosos que pueden alcanzar los 2,5 metros de largo y pesar 200 kilos o más, la zancada de cada león macho exuda autoridad y amenaza. Su capacidad de caza se ve amplificada por su estructura social, ya que los leones son únicos entre los grandes felinos que viven y cazan en manadas coordinadas. Las leonas suelen ser las cazadoras más experimentadas. Una vez que una manada ha identificado a otra, las leonas se posicionan estratégicamente a su alrededor, acechando en un silencio casi absoluto y centrándose en objetivos más débiles, como cachorros, animales viejos y débiles o presas heridas. En el momento adecuado, se transmite una señal silenciosamente entre ellas, lo que desencadena una persecución orquestada con precisión. Un grupo llevará a la manada al caos, separando a los individuos, mientras que los otros bloquearán las rutas de escape. Con ráfagas de velocidad de hasta 80 km por hora en distancias cortas, combinan fuerza, agilidad y estrategia de grupo para ejecutar emboscadas devastadoras. La mordedura mortal del león, con una fuerza aplastante de 650 si y sus colmillos de 7 centímetros, tan afilados como cuchillos, penetran el cuerpo de la presa, dejándola completamente indefensa. Inflige heridas fatales a todo, desde ñus hasta cebras. La caza termina con un salto en el momento justo, cuando las poderosas garras y mandíbulas derriban a la presa con una precisión milimétrica. Una de las mayores fortalezas de los leones es el vínculo que forman dentro de su manada. Los leones machos adultos, que pesan hasta 250 kilos y tienen una espesa melena negra, no solo son poderosos, sino que también son responsables de defender grandes territorios, a menudo de hasta 260 kilómetros cuadrados. Utilizan sus atronadores rugidos, que pueden oírse a hasta 8 kilómetros de distancia, para afirmar su dominio, disuadir a los intrusos y reunir a su manada. Incluso en la cima de la cadena alimentaria, los leones se enfrentan a desafíos constantes. Entre sus competidores más feroces se encuentra la hiena moteada o crocuta crocuta. Las hienas son depredadores y carroñeros oportunistas que a menudo se enfrentan a los leones por territorio y presas.
Una manada de leones a menudo debe defender su presa, conquistada con esfuerzo, de grupos de hienas que utilizan su gran número y tácticas astutas para abrumar a sus oponentes. Estos enfrentamientos, aunque caóticos, ponen de relieve la complejidad del ecosistema del Serengeti. Julio marca el comienzo de uno de los mayores acontecimientos naturales del planeta, la gran migración a través de las vastas llanuras del Serengeti. Más de 1 millón de ñus, 750.000 cebras y miles de manadas más pequeñas de antílopes se desplazan al unísono, creando una corriente interminable de vida que se extiende cientos de kilómetros hacia el norte. El estruendo de los cascos de los caballos, el remolino de polvo en la densa niebla y la respiración trabajosa y agotada de los animales se mezclan con el desafiante entorno natural. Pero la culminación de este arduo viaje es el río Mara, una barrera natural traicionera e implacable. Bajo las tranquilas aguas, sombras gigantes acechan. El cocodrilo del Nilo, el depredador maestro del agua, espera pacientemente con un camuflaje perfecto. Cuando las manadas de ñus o cebras se aventuran a cruzar el río, estos antiguos depredadores muestran su abrumador poder. El cocodrilo gigante del Nilo, el rey del río, se desliza silenciosamente en el inquietante silencio. Con unas medidas de hasta 5,90 metros y un peso de más de 900 kilos, estos depredadores son la encarnación de la fiereza de la naturaleza. Sus ojos fríos y sus enormes cuerpos apenas son visibles a través del agua opaca, pero su poder es suficiente para hacer que las manadas de ñus y cebras de la orilla duden y duden. Los animales en la orilla sienten la presencia de enemigos bajo el agua. La presión por cruzar el río y continuar el viaje crece, obligando a algunos individuos valientes a sumergirse en el agua, destrozando la superficie quieta. En ese momento, el río estalla con la aparición repentina de los depredadores emboscadores. Un cocodrilo se lanza a una velocidad aterradora, atacando a su presa con un poderoso mordisco. Sus afilados dientes se cierran con una fuerza de mordida aterradora de hasta 5.000 sí, suficiente para aplastar cualquier cosa en un instante. El sonido del agua salpicando mezclado con gritos de pánico creó una escena caótica y trágica. Los afortunados que sobrevivieron al duro desafío continúan su viaje, pero el río Mara aún conserva la marca sangrienta de animales exhaustos y desafortunados. Bajo el agua turbia, los cocodrilos del Nilo regresan silenciosamente a sus posiciones de emboscada, esperando pacientemente a la siguiente ronda de presas. La lucha por la supervivencia aquí es una imagen cruel y hermosa a la vez, profundamente impresa en el ciclo interminable de la vida en el Serengeti. Al caer la noche sobre el Serengeti, un depredador experto se embarca en una cacería estratégica y coordinada. La hiena moteada, conocida por su valentía e inteligencia, es uno de los depredadores más formidables de la sabana africana.
Con una vida en manada muy organizada, cada miembro desempeña un papel vital en la supervivencia del grupo. Las hienas moteadas viven en grandes manadas que pueden contar con hasta 80 individuos, una organización social que rara vez se ve en los depredadores. La hembra más grande y fuerte suele ser la líder de la manada y ejerce un papel de liderazgo dominante. La jerarquía dentro de la manada garantiza que todo, desde la caza hasta la protección de los cachorros y la defensa contra los depredadores, se lleve a cabo sin problemas. Las hienas utilizan un llamado único, un sonido fuerte y retumbante que se puede escuchar a más de 3 millas para coordinar el grupo. Con dientes poderosos que pueden morder hasta 1100 sí. No solo comen carne, sino que también trituran huesos, aprovechando al máximo la comida que cazan o roban a otros depredadores. Las hienas manchadas, con su coraje e inteligencia, han perfeccionado el arte de cazar y robar presas en las vastas praderas del Serengeti. Cuando los leones acaban de terminar una cacería, las hienas suelen aparecer desde lejos, con la mirada fija en el cadáver de la presa. Pero no atacan de inmediato. En cambio, las hienas observan pacientemente, esperando la oportunidad ideal. Cuando el número de miembros es lo suficientemente grande, las hienas organizan rápidamente un ataque estratégico para robar la presa. Unas pocas se precipitan, emitiendo gritos agudos para confundir, mientras otros miembros rodean y distraen a los leones que protegen el botín. Esta táctica a menudo obliga a los leones, especialmente a los individuos más pequeños o exhaustos, a entregar su presa. Además de sus habilidades para atacar, las hienas moteadas son excelentes cazadoras en manada. La caza suele comenzar con un enjambre de presas. Las hienas más rápidas se lanzan directamente contra la manada, creando un caos que separa a los individuos más débiles, mayores o jóvenes de la manada. En este punto, la manada se mueve al unísono, algunas persiguen, otras bloquean la ruta de escape, obligando a la presa a una situación desesperada. Además de su velocidad, que puede alcanzar los 1.022,2 km/h, las hienas también poseen una resistencia notable, lo que les permite acechar a su presa hasta que se agota. Cuando la presa cae, la manada se mueve inmediatamente para compartir el botín, teniendo prioridad los miembros de mayor raza. En las vastas sabanas del Serengeti, la relación entre depredador y presa es un testimonio vivo del equilibrio perfecto de la naturaleza. Cuando las manadas de ñus migran a través de las vastas praderas, avanzan con cautela, percibiendo los peligros que acechan en la hierba alta. Ocultos a la sombra de los árboles, depredadores como los leones esperan su oportunidad. La persecución comienza cuando un ñu joven se aleja de la protección del grupo. En ese momento de vida o muerte, la vida y la muerte están a un salto rápido o un paso en falso de distancia. La relación entre depredador y presa no es solo una lucha por la supervivencia, sino también la base para mantener el equilibrio ecológico. Depredadores como leones,
guepardos y hienas desempeñan un papel en el control del número de herbívoros, evitando que los pastizales sean pasto de los animales y asegurando la restauración de la vegetación. Al mismo tiempo, las especies presas como el ñu no solo proporcionan alimento a los depredadores, sino que también promueven el ciclo de nutrientes en el ecosistema al enriquecer el suelo a través de su estiércol y sus cadáveres, proporcionando energía a otras especies. Presas y depredadores forman un círculo ecológico en el que la vida y la muerte van de la mano. Cada especie tiene su propio papel, creando un delicado pero milagroso equilibrio de naturaleza salvaje. El búfalo africano, que avanza lentamente por las praderas húmedas, disfruta de la abundante hierba fresca y del agua que trae consigo la temporada de lluvias. Con su enorme tamaño, es uno de los famosos 5 grandes representantes de África, con una altura de 1,70 metros y un peso de entre 500 y 900 kilos. Sus distintivos cuernos gruesos y curvados, que pueden llegar a medir hasta 1 metro de largo, no solo son poderosas armas de autodefensa, sino también un símbolo de fuerza y resistencia frente a cualquier desafío. Durante la temporada de lluvias, las manadas de búfalos aprovechan al máximo las grandes masas de agua no solo para beber, sino también para refrescarse y mantener la salud de la manada. Esta temporada también marca el pico del periodo reproductivo de la especie, cuando las hembras llevan a su cachorro de búfalo durante 11,5 meses y suelen dar a luz una cría que pesa entre 66 y 110 libras. A los pocos minutos de nacer, las crías pueden ponerse de pie y unirse a la manada, beneficiándose de la fuerte protección del grupo. Además de su papel como grandes herbívoros, los búfalos africanos ayudan a controlar el crecimiento de las malas hierbas, promueven la regeneración de la vegetación y proporcionan indirectamente alimento a los depredadores. Su presencia aporta un ritmo lento pero poderoso a las llanuras del Serengeti, donde la fuerza, la resistencia y la solidaridad siempre brillan como parte indispensable del ecosistema. Mientras el sol se pone sobre las interminables llanuras del Serengeti, las historias de sus depredadores de élite nos recuerdan el poder puro, la belleza y el intrincado equilibrio de la naturaleza. Desde las cacerías sincronizadas de los leones hasta la velocidad incomparable de los guepardos y la astuta resistencia de las hienas, cada momento es un testimonio de la supervivencia en su forma más pura. El Serengeti es más que un lugar, es una obra maestra viva que ha capturado los corazones de generaciones. No te pierdas las futuras aventuras en la naturaleza más emblemática del mundo. Suscríbete a nuestro canal, documental sobre animales salvajes en 4K, para ver más documentales impresionantes, historias increíbles sobre la vida salvaje y primeros planos de la belleza indómita de la naturaleza. La sabana nunca duerme del todo. Es el gran teatro de la vida, donde se entrelazan los desafíos y el renacimiento, donde la desaparición de una especie es el nacimiento de otra. En este ciclo interminable, desde las imponentes jirafas que pastan en las copas de los árboles hasta los poderosos elefantes que trazan caminos a través del árido paisaje, cada criatura desempeña un papel vital en este espectacular ecosistema. Los desafíos constantes a los que se enfrentan y las ingeniosas estrategias que emplean nos recuerdan la resiliencia y la armonía de la naturaleza.
Estos momentos, que suelen aparecer en documentales sobre animales salvajes, resaltan la belleza y la complejidad crudas de la sabana. Si te han cautivado estas historias de fuerza, unidad y supervivencia, hay mucho más por descubrir. Suscríbete a nuestro canal para ver más documentales increíbles sobre animales y explorar más a fondo la belleza salvaje e indómita.